Hola amigos del ajedrez, vamos a continuar hoy con el repertorio de aperturas abiertas. Continuamos con la defensa Philidor, esta vez variante Hannan. Con este desarrollo, las negras mantienen la tensión central y adoptan una configuración con caballo D7, alfil E7 y C6. Este plan se llama variante Hannan en honor al maestro estadounidense James Moore Hannan y ha sido jugado por Blackburn, Marco, Ninsowisz, Alekhine, entre otros. Comienza con E4, E5, caballo F3, D6, D4 y caballo D7, manteniendo la tensión central. Lo más recomendable aquí para las blancas es alfil C4, apuntando al peón de F7, y ahora las negras tienen que tener mucho cuidado para parar determinadas amenazas sobre dicho peón. Veamos la línea mejor, que es el plan de las negras con C6, pero no es bueno el desarrollo de alfil E7 debido a D por E5 y ahora dos posibilidades: caballo por E5 o, de lo contrario, capturar de peón, D por E5. Esto también es malo, debido a que el blanco juega dama D5 amenazando mate en F7 y no es posible, o es posible solamente defenderlo entregando material, ya sea con alfil B4 jaque o también con caballo H6. En este caso, contra caballo H6, alfil por H6, ganando una pieza, puesto que ahora el mate sigue amenazado en F7 y lo único que le queda es realizar el enroque corto y el blanco queda con pieza de ventaja. Pero contra alfil B4 jaque, el blanco también tiene C3, con lo cual queda amenazado el mate y el alfil de B4. Caballo por E5, el blanco responde con caballo por E5, D por E5 y dama H5, amenazando el peón de F7 y el de E5 con un ataque doble. G6 es respondido con dama por E5, caballo por F6 y ahora alfil H6 con una ventaja ganadora del blanco. Así que la otra continuación que permite al blanco tener ventaja sobre el peón de F7 es H6. Sigue D por E5 y ahora forzosamente el negro debe jugar dama E7, puesto que caería en una situación muy delicada después que jugase D por E5, puesto que esto da a las blancas la oportunidad de sacrificar piezas y extraer el rey de las negras hacia el centro del tablero a posiciones de mate muy interesantes que ocurren después de alfil por F7 jaque, rey por F7, caballo por E5. Seguiría rey F6 y caballo C3, otra pieza que se desarrolla contra el rey enemigo. Varias posibilidades, 4 en concreta, tienen las negras aquí. Veamos una. La primera, capturar rey por E5, pero esta la continuaremos después por ser una de las líneas principales. La otra sería clavar el caballo alfil por B4, pero sigue dama D4, amenazando un jaque a la descubierta en C6, ganando la dama, entre otras jugadas, puesto que amenaza también caballo por D7. Las negras juegan alfil por C3 jaque y B por C3, con lo cual siguen las mismas amenazas contra el rey de las negras, tanto con caballo por D7 como caballo C6 jaque a la descubierta, ganando la dama. Ahora rey E6 permite la siguiente continuación: dama D5 jaque, rey F6, dama F7 jaque, rey por E5, alfil F4 jaque, y después de rey por E4 el rey recibe un jaque mate en el mismo centro del tablero con F3. Otra continuación sería el desarrollo alfil C5, pero igualmente el rey es extraído hacia el centro con dama F3,
rey por E5, dama F5 jaque. Rey D6, un desarrollo ahora de alfil con jaque, alfil F4, jaque, rey E7, caballo D5, rey E8, caballo por C7, con lo cual las negras deben entregar su dama. Dama por C7, alfil por C7. Aquí puede que existan otras variantes o posibilidades de las negras, no las puedo poner todas porque son posiciones muy complejas, pero usted puede estudiarla como ejercicio para mejorar su capacidad de análisis. Veamos qué hubiera pasado con caballo E7, llevando una pieza a la defensa en el centro del tablero, pero esto es respondido con dama D4, amenazando nuevamente un descubierto con caballo por D7 o caballo C6 jaque, ganando la dama de D8. Nuevamente rey E6 y ahora F4. Y en una partida entre Formanex y Metz en Atlanta de 1967, las negras aquí abandonaron porque es imposible detener la amenaza o bien dama C4 jaque o F5 jaque con una victoria inminente. Veamos la continuación, rey por E5. El rey sigue hacia el centro del tablero, a lo cual sigue dama D5 jaque, rey F6, dama F5 jaque, rey E7, caballo D5, rey D6, alfil F4 jaque, rey C6, dama E6, alfil D6, cubriendo el jaque, pero ahora el rey sigue una marcha hacia el territorio de las blancas, donde recibirá jaque mate, caballo B4 jaque, y ahora dos continuaciones. Una, rey B6, veámoslas después. Primero vamos a estudiar otra subvariante, rey B5, sigue A4 jaque, rey A5, dama C4, está amenazando mate con dama B5, que es defendido con C6, pero ahora viene caballo D5, amenazando alfil D2 con mate seguro en esta posición. Las blancas no, si capturan el caballo de D5 con el peón, entonces recibirían mate con dama B5. Continuando con la otra línea, rey B6, entonces alfil por D6, C por D6, dama por D6, rey A5, caballo D5. El rey está en muy mala posición. B6, C4, amenazando dama A3 mate. Ahora el rey parece que va a escapar con rey A6, pero a esto seguirá dama C6, amenazando nuevamente caballo B5, caballo B4 y dama B5 mate. Dama G5, defendiendo indirectamente la casilla B5, pero de todas formas sigue caballo C7, rey A5 y ahora B4 jaque. El rey sigue camino hacia la perdición dentro del territorio de las blancas. Rey por B4, caballo D5 jaque y ahora o bien se entrega la dama o se recibe jaque mate. De aquí que hacemos la deducción de que las jugadas estas de las negras no son buenas. Tampoco esta continuación la salva, puesto que se queda con un peón menos. Después de dama E7 sigue dos continuaciones por parte de las blancas. Esta es una buena jugada, y también la del desarrollo caballo C3, que merece una buena atención también. E6 continúa con F por E6 y ahora enroque corto. Las blancas tienen una ventaja en desarrollo muy grande. Las casillas blancas de las negras en la diagonal H5, E8 están débiles, así como el peón de E6, que está debilitado. El blanco puede hacer uso de estas debilidades por medio del caballo F3 a D4 y después el avance F4, F5, aprovechando
la debilidad del peón de E6, una posición realmente muy mala para las negras. Por eso en la estructura con C6 es la más sólida, puesto que impide cualquier ataque sobre la casilla F7 y controla la casilla D5. En varias oportunidades también el negro ataca al alfil por medio de B5. Continuamos ahora con enroque, la jugada más sensata, puesto que en muchas variantes contra el alfilidor se hace el enroque largo, pero no así en esta, donde las negras tienen ya dispuestos sus peones para contraatacar en el ala de dama. Sigue alfil E7, D por E5, D por E5 y ahora caballo G5, una jugada muy interesante. Este movimiento permite la obtención de la ventaja de la pareja de alfiles. Las negras aquí deben continuar como mejor opción con alfil por G5, puesto que la defensa de F7 con caballo H6 no es conveniente, debido a la jugada caballo E6, que rompe toda la estructura de las negras. Sigue F por E6 y ahora alfil por H6, con lo cual las negras quedan muy mal. Deben jugar ahora caballo B6, puesto que es irracional jugar G por H6 debido a dama H5 jaque, rey F8, alfil por E6 y después de dama D8 defendiendo el mate en F7 no puede evitar dama por H6 mate. Una curiosa e interesante posición. Por tal motivo, ellas deben jugar caballo B6, con lo que se mantienen atacados los dos alfiles. Pero las blancas tienen la continuación dama H5, G6. Ahora el alfil de H6 no está atacado y la dama regresa a E2 para proteger su alfil de C4. Sigue dama D4, insistiendo en el ataque al alfil y al peón de B2, con lo cual no se puede defender y el blanco decide, por supuesto, desarrollar el caballo a D2 defendiendo el alfil de C4. Las negras, para ganar un material, hacen dama por B2, ganando un peón que no tiene nada que ver o muy poco con el juego. Las blancas pueden continuar con A5 con una gran compensación por el peón, que es más que suficiente. Las negras tienen en peligro su flanco de dama. Los peones de E6 y E5 son débiles. En algunas variantes el peón de B7 es atacado o capturado cuando la torre se pueda ubicar en B1 atacando en la columna a la dama. Veamos o continuemos con un desarrollo de una partida entre Handouchi y Wahab en Dubái 1995, que continuó con alfil D7. Las negras tienen que continuar su desarrollo y sigue A5, caballo C8 y ahora caballo B3 fue lo que hicieron en la partida. Sin embargo, era muy fuerte en este momento torre de F a B1, como habíamos mencionado anteriormente. La dama está muy alejada de su rey y la torre puede perfectamente entrar en la séptima fila de manera muy peligrosa. Pero ellas en la partida jugaron caballo B3, siguió dama C3, alfil D2. Dama por C2, torre FC1, la dama está en una posición muy crítica. Después de dama B2, continuó torre C a B1. Y aquí las negras abandonaron en vista que después de dama C2, alfil D3 captura la dama negra. Una interesante partida esta que jugaron entre Handouchi y Wahab en 1995. Continuemos con alfil por G5, que habíamos dicho que el blanco puede apoderarse de la pareja de alfiles y ello se produce con dama H5, que amenaza evidentemente mate en F7 y al alfil
de G5. Las negras tienen varias continuaciones. La mejor es dama E7. Las otras, como son G6, son peores, puesto que debilitan más la estructura de peones del ala del rey, como es G6, dama por G5, dama por G5, alfil por G5, caballo C5, amenazando el peón de E4, que es defendido con caballo D2. Sigue caballo E6, alfil E3, poniendo bajo control estas dos casillas importantes, y después de caballo F6 sigue o puede seguir F3, impidiendo el salto caballo G4. Pero sin embargo también es posible aquí caballo F3, contraatacando el peón de E5, lo cual ofrece a las blancas la oportunidad de cambiar los peones centrales, cuando esto es favorable evidentemente al blanco, que tiene la pareja de alfiles, y el rey de las negras está en el centro del tablero aún. Podría seguir caballo por E4 y caballo por E5, caballo D6, alfil D3. Observe la estructura de peones. Las negras tienen una estructura buena, pero debido a la escasez de su alfil de casillas oscuras, sus casillas negras están muy débiles, así como la de H6, D6 y F6. Además tienen los peones, la mayoría de sus peones ubicados en el color de su alfil, y podemos también decir que su rey puede estar en peligro en el centro del tablero. Siguió caballo F5. Las negras a toda costa intentan deshacerse de uno de los alfiles y hasta incluso permiten que le doblen los peones capturando en F5. Pero las blancas prefieren mantener la pareja de alfiles con alfil D2, caballo C5. Insiste en los alfiles. Esta variante evidentemente no es buena para las negras. Sigue torre F E1, con lo cual puede existir un jaque a la descubierta muy peligroso. Alfil E6, alfil C4, caballo D6, alfil por E6. Al fin, las negras se han deshecho de la pareja de alfiles de las blancas, pero después de caballo E6, torre A D1, caballo B5, alfil H6, las blancas tienen una ventaja decisiva, puesto que, como pueden observar, las torres controlan las dos columnas centrales y varias amenazas, entre ellas alfil G7 con descubiertos del caballo si este captura en G7, así como la entrada del caballo posible en D7 con caballo F6. Es una posición perdida. Esto ocurrió en una partida entre Keres y Membiel en la Olimpiada de Tel Aviv en 1964. Regresando a F3, que es una jugada sólida, el negro responde con caballo H5. En esta posición la estructura se asemeja a una variante del cambio en el centro con los peones en una defensa PIR, pero la diferencia está en que el alfil de G7 no existe, y esto crea una mala situación en la posición de las negras. Sigue A4, restricción en el ala de dama, rey E7, torre F, D1, con lo cual en cualquier oportunidad el caballo puede trasladarse a F1, el rey venir a F1, etc. Y la otra torre además se mantiene para su juego en el ala de dama. Torre D8, alfil A2, F6, caballo C4. Ahora se puede comprobar la debilidad de la casilla D6, y además el alfil en esta diagonal deja a la torre de A8 con la misión de defender el peón. Para ello juegan B6, pero esto también permite en un futuro el ataque a dichos peones con el avance A5. Torre por D8, caballo por D8. Se ha eliminado la pieza en realidad más activa de las negras, que era la torre de D8. Y ahora sigue A5, alfil E6,
alfil B3, amenazando ganar el peón con A por B6, aprovechando que la torre de A1 clava el peón de A7 porque la torre de A8 está en mala ubicación. Alfil por C4, alfil por C4. Y las blancas, combinando la acción en ambos lados, esto es una de las ventajas de la pareja de alfiles, ganaron esta partida entre Boleslavsky y Sherbakov en Moscú 1942. Los dos alfiles contra los dos caballos son muy buenos para combinar acciones en ambos flancos. Así que seguimos con dama F6, defendiendo el peón de F7, pero a esto sigue alfil por G5, dama G6 y dama H4. Y gracias a la debilidad de la casilla D6 y la pareja de alfiles, así como la ausencia del alfil de casillas negras del negro, el blanco se apodera de la iniciativa en la columna D y obtienen una gran ventaja. Por ejemplo, caballo G a F6, continuando el desarrollo, sigue F3, enroque corto, alfil E3, un repliegue necesario para poder darle actividad también a la dama y que el alfil vaya apuntando a la de dama del contrario. Caballo B6, nada de dejar el alfil, alfil B3, torre E8, completar el desarrollo, caballo D2. Este caballo tiene la oportunidad en muchas ocasiones de ir a C4 e instalarse en D6. Alfil E6, no hay manera de que el blanco mantenga la pareja de alfiles, pero para eso sigue ahora el cambio alfil por E6, torre por E6 y A4. Amenaza el típico desalojo del caballo en B6 para poder entrar con el nuestro en C4. Torre A, E8. Aquí tal vez mejor hubiera sido retirarse ante la amenaza de A5 con caballo C8, puesto que a la jugada torre de E a E8 sigue A5, caballo C8 y ahora caballo C4, caballo D7 y torre de F a D1, con lo cual las blancas tienen una clara ventaja en la partida Granda contra Roger en Nueva York en 1998. Continuamos entonces con dama E7, defendiendo también la casilla de F7, sigue alfil por G5, caballo de G a F6. Y ahora una ligera retirada de la dama E2. Las blancas tienen una pequeña ventaja por la debilidad del peón de la casilla D6 y la pareja de alfiles, así como van a ejercer presión en el ala de dama. También aquí, en lugar de dama E2, pueden considerarse como interesante dama F3, con lo cual puede mantener algo esclavizado el caballo de D7 ante la posible ruptura de peones del ala del rey con el cambio de alfil por F6. Pero eso es una posibilidad también que existe en esa posición. Con dama E2 sigue H6. Estamos viendo en esta variante una partida entre Gislip y Shom en Budapest 1977, que había continuado con H6, alfil D2, enroque corto. También en lugar del enroque corto podían haber jugado B5, y en ese caso la idea es cambiar o eliminar el alfil de casillas blancas, que se retira alfil D3 y caballo C5, con la idea, como dije, de cambiar el alfil de D3, pero ahora las blancas tienen la posibilidad de jugar alfil A5, que mantienen una ligera ventaja debido a las debilidades de las casillas negras en el campo del negro, en el ala de dama y también en el centro, puesto que la casilla D6 sigue débil aún.
La otra continuación sería jugar directamente caballo C5, atacando el peón de F4, que es defendido con F3, alfil E6 para eliminar la pareja de alfiles, y el blanco continúa con alfil E3, que mantiene ligera ventaja gracias, como siempre, al dominio de las casillas negras del ala de la dama. Pero en la partida siguió enroque corto, A4, una jugada típica para ejercer presión en el ala de dama e impedir los posibles avances B5 de las negras. Y ahora B6. Esta jugada, como es lógico, hay que intentar desarrollar el alfil, pero ¿qué sucede? Que pone los peones en casillas negras, con lo cual en un futuro el alfil de casillas negras conjuntamente con el peón de A4 atacarán a esos peones y los pondrán en dificultad. Interesante hubiera sido, en lugar de ese avance, torre de 8, F3 y ahora jugar caballo H5, pero después de G3 las blancas mantienen la ventaja, están amenazando F4 con ataque al caballo y posteriormente F5 ganando gran espacio en el ala de rey, y el posterior avance de peones tal vez G4, H4, G5 con un ataque extraordinario. Así que B6 es lo jugado, fue lo jugado y continuó con F3, siempre solidificando el peón de F3, impidiendo cualquier jugada de ataque del caballo en G4, y lo más fundamental es jugar después de alfil B7 de las negras, llevar el alfil a E3, con lo cual se está presionando sobre los peones de A7 y B6, que conjuntamente con el avance A5 van a crear unas debilidades extraordinarias en las casillas negras del bando contrario. El negro por tal motivo juega ahora A6, que debilita igualmente las casillas negras, pero pone a salvo el peón de A7. Una continuación de las negras pudiera ser torre F de 8, pero aquí podemos ver cómo el alfil y la dama, después de dama F2 del blanco, presionan más aún sobre los peones negros de B6 y de A7. Después de caballo F8 sigue A5, con lo cual la ventaja de las blancas se incrementa. Las casillas negras del ala de dama están muy debilitadas. Jugaron A6, pero sigue la presión ahora sobre el peón de B6 con dama F2, B5 y alfil D3. Aquí el alfil tenía tres retiradas posibles, una alfil D3, la otra es interesante, alfil A2. En caso de C5, entonces caballo C6, que puede ser otro plan. Aquí se está presionando el peón de B5, que si adelanta a B4, entonces la casilla de C4 quedaría a disposición de las blancas, que pueden en un futuro aprovecharla. La otra jugada que se considera como la mejor es alfil E2, caballo H5, caballo D2, caballo F4 y caballo B3, con lo cual el blanco mantiene una clara ventaja, sobre todo en el dominio de las casillas negras de la ala de dama. Observen, el alfil de B7 de las negras es un alfil extremadamente malo. No importa ahora si las blancas permiten el cambio del caballo activo de F4 por el alfil de E2, puesto que las blancas mantienen la ventaja en el sector del ala de dama. Así que continuamos, alfil D3, caballo E8, caballo D2, caballo C7, caballo B3, caballo E6. Las negras apuntan a las casillas típicas de esta estructura simétrica de peones en el centro, a F4 y D4. Después de torre F D1, que está muy bien puesto que cede la casilla F1 al alfil para activar su torre en la columna D, sigue torre F de 8, alfil F1
y ahora caballo D a F8. En esta posición las blancas tienen tres posibilidades para mantener una clara ventaja. Una, caballo A5, la otra es alfil B6 y finalmente caballo C5. Esperamos que este vídeo, aunque algo extenso, con más de 30 minutos, le sea de utilidad, puesto que hay muchas variantes, combinaciones, ataques, temas de estratégicos que pueden ser útiles en este tipo de posiciones que se pueden presentar de acuerdo a las estructuras que hemos mostrado en diferentes defensas o aperturas. Cuídense, yo estoy en casa, yo y usted también debe estar en casa hasta que resistiremos venciendo al coronavirus. Muchas gracias por este vídeo y nos vemos en otro del ajedrez cardenense. Chao.